Es muy posible que ya hayas oído hablar sobre el espíritu de Jezabel al menos una vez en la vida. Pero la gran mayoría de las personas cree que está vinculado únicamente a los pecados de la prostitución y la perversión. Pero en realidad no es solo eso. El espíritu de Jezabel posee muchas características que impiden el crecimiento de la iglesia y alejan al pueblo de la presencia de Dios. Y te debes estar preguntando, pero pastor, ¿quién fue Jezabel? Jezabel es considerada la peor mujer de todo el Antiguo Testamento. Estuvo casada con el rey Acab y trajo a Israel prácticas paganas que desagradaron mucho a Dios. Fue una reina muy mala que promovió la idolatría y mató a muchos profetas, además de convencer a su esposo para adorar a otro Dios que no fuera el Señor. Sostenía a 850 profetas de los dioses Baal y Aser. Estos profetas realizaban rituales detestables, provocando la ira de Dios. El mal que habitaba en el corazón de Jezabel era tan grande, tan fuerte, que incluso Elías, uno de los mayores y más importantes profetas ya levantados por Dios, huyó con miedo de las amenazas de aquella mujer y llegó a pedir que el Señor le quitara la vida. En el libro de Primeros Reyes, capítulo 19, está escrito: Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. En Berseba de Judá dejó a su siervo y entró en el desierto. Caminando un día, llegó a un arbusto, se sentó debajo de él y oró pidiendo la muerte. «Ya he tenido suficiente, Señor», dijo, «quita mi vida, no soy mejor que mis antepasados». Pero Jezabel fue castigada. Dios llenó a Elías de coraje y entonces volvió y profetizó que aquella mujer tendría una muerte sangrienta y que los perros comerían su cadáver. Y fue exactamente eso lo que sucedió. La Biblia cuenta que un hombre llamado Jehú mató al hijo de Jezabel y por eso ella lo desafió. Entonces Jehú envió a algunos hombres para matarla, invadieron el palacio y arrojaron a Jezabel por la ventana. Jehú entonces atropelló a aquella mujer con caballos. Cuando fueron a enterrarla, solo encontraron su cráneo, sus pies y sus manos, pues los perros habían comido todo lo demás. Las actitudes de Jezabel contra el pueblo de Dios fueron tan destructivas que su nombre fue adoptado por un espíritu maligno muy poderoso que tiene el único objetivo de destruir la autoridad de Dios. Y su objetivo favorito es la iglesia. Desafortunadamente, en casi todas las unidades cristianas existe una Jezabel que engaña a las personas e impide su crecimiento espiritual. Y Dios quiere usarnos para derrotar a ese espíritu maligno para que su pueblo pueda ser bendecido. Pero, ¿cómo descubrir si el espíritu de Jezabel habita en nuestro medio? Existen algunas características que pueden indicar si hay una Jezabel en su iglesia. Y la primera de ellas es la prostitución. En el libro de Reyes, capítulo 9, cuenta que Jezabel era una mujer vanidosa y acostumbrada a conquistar sus intereses a través de la seducción. En la Biblia, el término prostitución tiene el significado de infidelidad, tanto conyugal como espiritual. Cuando una persona no es fiel a Dios, está prostituyéndose, pues Jesús dijo que nadie puede servir a dos señores. Y Jezabel practicaba tanto la prostitución sexual, traicionando a su esposo, como la hechicería, traicionando al Dios de Israel. El espíritu de Jezabel entra en las iglesias a través de personas que no están viviendo una vida de santidad. Por eso, los pastores y otros líderes deben tener cuidado con quién ponen delante del altar para ministrar. Sé que todos nosotros somos pecadores falibles, pero la persona que está al frente de algún departamento de la iglesia necesita estar viviendo una vida de santidad. Una persona que está en pecado de fornicación y prostitución, por ejemplo, no está preparada para liderar, pues necesita ser restaurada. Y nosotros debemos hacerlo con amor y mucha paciencia, nunca exponiendo a nadie en público. Además de esta situación, todavía existe la prostitución espiritual. Muchos miembros de iglesias son rebeldes con la comunidad donde congregan.
Personas así saltan de rama en rama, buscando donde haya alguien que les agrade, y cada día buscan una iglesia y un pastor que haga su voluntad. Y cuando no están satisfechos, crean intrigas para que el liderazgo sea perjudicado. La segunda característica del espíritu de Jezabel es la idolatría. La Biblia cuenta que Jezabel practicaba culto a ídolos y tenía un ejército de profetas de más de 850 hombres sostenidos por ella para adorar a dioses extraños. Hoy en día, difícilmente vemos ese tipo de práctica, pero la idolatría va mucho más allá de imágenes de escultura. Idolatría es todo aquello que toma el lugar de Dios en nuestro corazón, pues el Señor debe ser la prioridad en nuestra vida. Por ejemplo, hoy existe un mundo gospel donde personalidades como cantantes y pastores se destacan más por su carisma y talento que por su fe en Jesús. Y es ahí donde el espíritu de Jezabel actúa. Hace que las personas adoren más a la celebridad gospel que al propio Señor, y eso es algo que Dios detesta. La tercera característica del espíritu de Jezabel es la manipulación. Jezabel era manipuladora, es decir, quería que todo fuera a su manera. Tanto es así que convenció a su esposo para abandonar al Dios de Israel y adorar al Dios Baal. Además, era muy envidiosa. Tanto es así que una vez armó una mentira para matar a un hombre llamado Nabot, solo porque su esposo quería el terreno de él. Entonces, ella se apropió de la vida y la propiedad de un hombre inocente. Una persona manipuladora miente para conseguir lo que desea, traiciona o apuñala a otros por la espalda y se venga de quien no quiere hacer su voluntad. El espíritu de Jezabel entra en muchas iglesias a través de personas que quieren mandar en todo. Algunas de estas personas ya ejercen funciones de autoridad profesionalmente y reflejan eso dentro de la iglesia, creyendo que pueden dar órdenes a los hermanos como si fueran un empleado o subordinado del trabajo. La iglesia no es lugar para maltratar a nadie, sino de demostrar amor y compañerismo. Y si alguien tiene un título de poder en la sociedad, eso queda fuera de la iglesia, donde somos todos hermanos y debemos servir unos a otros en amor, conforme dijo el apóstol Pablo en Gálatas, capítulo 5. Por eso, debemos tener cuidado al colocar a alguien en la lideranza que no trata bien a los hermanos. Por fin, la cuarta característica del espíritu de Jezabel es la persecución. Esta mujer persiguió a los profetas de Dios al punto que muchos tuvieron que esconderse para no ser asesinados. Muchos profetas incluso murieron por causa de Jezabel, y el propio Elías fue amenazado por ella. Uno de los motivos de esta persecución es porque los profetas de la época hablaban la verdad y no lo que Jezabel y su esposo querían oír. De la misma forma, el espíritu de Jezabel puede ser percibido en iglesias donde las personas son perseguidas por los propios hermanos. Esta dinámica de persecución dentro de las comunidades de fe no es algo nuevo, sino que tiene sus raíces en la historia bíblica y continúa manifestándose de diversas formas en la actualidad. Tal como en los tiempos de Jezabel, hoy en día podemos encontrar situaciones en las que individuos o grupos dentro de las iglesias buscan silenciar o marginar a aquellos que, movidos por su fe y convicciones, desafían las prácticas o enseñanzas que se alejan de la esencia del mensaje cristiano. El Nuevo Testamento nos ofrece ejemplos claros de cómo enfrentar estas situaciones, destacando la importancia de la verdad, la fe y el amor. En Efesios capítulo 4, versículo 15, se nos invita a decir la verdad en amor, creciendo en todo hacia aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Este versículo resalta la importancia de mantenernos firmes en nuestras convicciones, pero siempre guiados por el amor, evitando caer en la misma dinámica de persecución y división que el espíritu de Jezabel busca promover. Santiago capítulo 3, versículos 17 y 18, nos recuerda que la sabiduría que viene de lo alto es ante todo pura,
luego pacífica, amable, dócil, llena de misericordia y buenos frutos, imparcial y sincera. La paz sembrada por los que hacen la paz da como resultado una cosecha de justicia. Este pasaje nos enseña la importancia de buscar la paz y la justicia en nuestras comunidades, promoviendo un ambiente en el que la verdad pueda ser expresada libremente, sin miedo a la persecución. Es fundamental recordar que nuestro llamado como cristianos es hacer luz en medio de la oscuridad, reflejando el amor y la misericordia de Dios en nuestras palabras y acciones. Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16, nos llama a ser la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder. Así, al enfrentarnos al espíritu de Jezabel o cualquier otra forma de persecución dentro de nuestras comunidades, debemos recordar la importancia de mantenernos firmes en nuestra fe, proclamando la verdad en amor y buscando siempre la paz y la unidad en el cuerpo de Cristo. Enfrentar el espíritu de Jezabel y la persecución dentro de la Iglesia requiere de sabiduría, amor y un firme compromiso con la verdad. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a ser agentes de paz y reconciliación, promoviendo un ambiente en el que todos puedan crecer en su relación con Dios, libres de miedo y persecución. Existen iglesias donde todo ya está tan estabilizado que cuando un hombre o mujer de Dios propone cambios, él o ella pasa a ser perseguido. Enfrentar persecución externa de personas o situaciones que vienen de fuera de la iglesia es algo normal, pero el espíritu de Jezabel actúa dentro de la iglesia. Esta es una estrategia del enemigo para debilitar al pueblo de Dios, pues Jesús dijo que todo reino dividido contra sí mismo será arruinado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no subsistirá. En este contexto, es crucial recordar las palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículos 25 al 27, donde enfatiza la importancia de la unidad y cómo la división interna puede ser destructiva. La enseñanza aquí es clara. La fuerza de una comunidad reside en su unidad y capacidad para resistir juntos las adversidades, no en la uniformidad de pensamiento, sino en el respeto mutuo y el amor que supera las diferencias. La Biblia nos ofrece una guía sobre cómo manejar las diferencias dentro de la comunidad de creyentes. En Romanos capítulo 14, versículo 1, se nos insta a aceptar al que es débil en la fe, pero no para entrar en disputas sobre opiniones. Este consejo es especialmente relevante cuando enfrentamos el desafío de lidiar con el espíritu de Jezabel, que busca sembrar división a través de la crítica, el control y la manipulación. La respuesta bíblica a este desafío es promover la aceptación y el amor, reconociendo que cada miembro de la comunidad tiene un lugar y un valor únicos en el cuerpo de Cristo. Además, es esencial fomentar un espíritu de diálogo y apertura al cambio, entendiendo que el crecimiento espiritual y la renovación son procesos continuos en la vida de la Iglesia. Como se menciona en Efesios, capítulo 4, versículos 14 al 16, debemos esforzarnos por alcanzar la unidad en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, creciendo en todo hacia Cristo, quien es la cabeza. Esto implica trabajar juntos para edificar el cuerpo de Cristo en amor, respetando y valorando las diversas contribuciones de cada miembro. La lucha contra el espíritu de Jezabel y la persecución interna en la Iglesia requiere de sabiduría, discernimiento y una firme dependencia del Espíritu Santo para guiar nuestras acciones y decisiones. La oración continua, el estudio de la palabra y la comunión con otros creyentes son prácticas esenciales que fortalecen nuestra fe y nos preparan para enfrentar los desafíos internos y externos con gracia y valentía. La presencia del espíritu de Jezabel en algunas iglesias es un recordatorio de la necesidad constante de vigilancia espiritual y de la importancia de cultivar una comunidad basada en el amor, el respeto y la unidad.
Al hacerlo, no solo superaremos los intentos de división, sino que también reflejaremos el amor y la luz de Cristo en un mundo que desesperadamente necesita ver el poder transformador del Evangelio. Por eso, ten mucho cuidado con personas que hablan mal de otros hermanos o que persiguen a líderes y miembros, pues están siendo usadas por el espíritu de Jezabel. Sé que no necesitamos estar de acuerdo con todo lo que vemos y oímos en la iglesia, pero Dios nos llama para interceder y exhortar, si es necesario, no para causar divisiones o peleas. Y como vimos al inicio de este vídeo, el fin de la vida de Jezabel fue terrible. Además, en el libro de Apocalipsis, Jesús da el siguiente aviso a la iglesia de Tiatira por tolerar ese espíritu de Jezabel en medio de su pueblo. Este aviso es un llamado poderoso a la reflexión y la acción. En Apocalipsis capítulo 2, versículos 20 al 23, Jesús expresa su descontento con la iglesia por permitir que Jezabel, quien se autodenominaba profetisa, enseñara y sedujera a sus siervos a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a ídolos. La gravedad de tolerar tales actitudes en la comunidad cristiana es clara. Conduce a la corrupción espiritual y moral, alejando a los creyentes del verdadero camino que Dios ha trazado para ellos. La enseñanza aquí es profunda. Dios nos llama a ser vigilantes y a mantenernos firmes en la fe, protegiendo nuestra comunidad de influencias corruptoras que puedan desviarla de su propósito divino. Esto requiere discernimiento espiritual, la capacidad de reconocer cuándo el espíritu de Jezabel está actuando a través de manipulaciones, falsedades y divisiones dentro de la iglesia. Santiago, capítulo 1, versículos 22 al 24, nos recuerda la importancia de ser hacedores de la palabra, y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Esta exhortación es crucial en el contexto de resistir al espíritu de Jezabel. No basta con reconocer la presencia de este espíritu maligno, es necesario actuar de manera coherente con los principios cristianos, promoviendo la verdad, la unidad y el amor fraterno. Además, en Gálatas, capítulo 6, versículo 1, se nos insta a restaurar con espíritu de mansedumbre a aquel que sea sorprendido en alguna falta, considerándonos a nosotros mismos para no ser también tentados. Esto significa que nuestra respuesta a las influencias negativas dentro de la iglesia debe ser guiada por la compasión y el deseo genuino de redención y restauración, no por el juicio o la condenación. Enfrentar el espíritu de Jezabel dentro de nuestras comunidades requiere de una combinación de vigilancia, discernimiento espiritual, acción conforme a los principios del Evangelio y un profundo amor por nuestros hermanos y hermanas en la fe. Al hacerlo, no solo protegemos la integridad de nuestra comunidad, sino que también ofrecemos un testimonio poderoso del amor transformador de Cristo, capaz de superar cualquier división y restaurar la unidad y la paz en el cuerpo de Cristo. Él dijo: «Conozco sus obras, su amor, su fe, su servicio y su paciencia, y sé que ustedes están haciendo más ahora que al principio. No obstante, tengo esto contra ustedes. Toleran a Jezabel, aquella mujer que se dice profetisa. Con sus enseñanzas, ella induce a mis siervos a la inmoralidad sexual y a comer alimentos sacrificados a ídolos. Le di tiempo para que se arrepintiera de su inmoralidad sexual, pero no quiere arrepentirse. Por eso, la haré caer en cama de enfermedad y traeré gran sufrimiento a quienes cometen adulterio con ella, a menos que se arrepientan de sus obras. Mataré a sus hijos, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña mentes y corazones, y les daré a cada uno de ustedes según sus obras». Este mensaje poderoso revela la seriedad con la que Dios trata el pecado dentro de su iglesia. La tolerancia hacia conductas que claramente van en contra de sus mandatos no solo afecta a los individuos directamente involucrados, sino que también tiene un impacto negativo en toda la comunidad. La actitud de tolerancia hacia el pecado, especialmente cuando éste se disfraza de falsa profecía o enseñanza,
Es un asunto grave que requiere atención y corrección inmediatas. Este pasaje nos recuerda la importancia de mantenernos firmes en la verdad del Evangelio y de vivir de acuerdo con los principios que Dios ha establecido. La Iglesia está llamada a ser un lugar de santidad, amor y redención, no un espacio donde se fomenta o se ignora el pecado. La responsabilidad de cada creyente es velar por la pureza de la Iglesia, exhortando y corrigiendo con amor a aquellos que se desvían, siempre con el objetivo de restaurarlos a la comunión con Dios y con la comunidad de fe. La admonición de Jesús a la Iglesia de Tiatira sirve como un llamado urgente a la reflexión y al arrepentimiento. Como miembros de la Iglesia de Cristo, debemos examinar nuestras propias vidas y comunidades, preguntándonos si hay áreas en las que estamos siendo tolerantes con el pecado o desviándonos de la verdad de Dios. Es crucial recordar que el arrepentimiento es un paso necesario hacia la restauración y la sanación. Además, este pasaje destaca la omnisciencia y justicia divina. Dios conoce los corazones y las mentes de todos y recompensará a cada uno según sus obras. Este conocimiento debe motivarnos a vivir vidas que sean agradables a Él, buscando siempre su voluntad y alejándonos de cualquier cosa que pueda desviarnos de su camino. La Biblia es muy clara en relación a lo que Dios hará con aquellos que dejen cualquier espíritu demoníaco dominar su vida. El salmista escribió: «Por eso los impíos no resistirán en el juicio, ni los pecadores en la comunidad de los justos, pues el Señor aprueba el camino de los justos, pero el camino de los impíos lleva a la destrucción». Si te gustó este mensaje, compártelo con tus amigos y suscríbete aquí en mi canal.